Vamos a escuchar la palabra de Dios predicada por nuestro querido presbítero Roy Alvear. Buenos días, hermanos. El día de hoy, la predicación se va a centrar en los primeros 5 versículos del libro de Juan. Lo voy a volver a leer. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tu palabra sea entregada el día de hoy, a pesar de mis falencias, a pesar, Señor, de lo que puedo haber omitido. Señor, te ruego que tú seas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cada evangelio que nosotros tenemos en la Biblia comienza de una forma diferente. El Evangelio de Marcos, que se cree que fue el más reciente en ser escrito tras la partida del Señor Jesucristo a los cielos, comienza desde el ministerio de Jesús. El Evangelio de Mateo y de Lucas encontramos un poco la historia previa al ministerio de Jesús y encontramos la historia del nacimiento milagroso de Jesús. Y esto nosotros normalmente lo podemos recordar en los días de Navidad, ¿verdad?, que pasó no hace mucho tiempo, y se tiende a recordar esta historia. Sin embargo, Juan retrocede mucho más allá en el tiempo y va al origen. Juan, que es el apóstol que escribe más tardío el Evangelio, escribe un evangelio no solo dirigido hacia judíos, sino también hacia gentiles. No habla o no empieza su evangelio hablando sobre el cumplimiento de la profecía mesiánica, porque para muchos griegos en aquella época no tenían la concepción o la espera de un Mesías como lo tenía el pueblo de Israel. Tampoco podía llegar y empezar a hablar acerca del Hijo de Dios, porque los griegos tenían una multiplicidad de dioses que tenían hijos, ¿verdad? Ellos tenían a Zeus, ¿verdad? O Júpiter, a Poseidón, Neptuno, Afrodita, Venus, etc., dependiendo si estaban más influenciados por la doctrina griega o la romana. Entonces Juan, cuando va a hablar acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, no parte desde ahí, porque perfectamente podría alguien de los oyentes tratar de hacer o buscar la similitud, digamos, con un hijo de Zeus o de Júpiter. Juan comienza el Evangelio relatando a Jesús como el Dios creador.
y no como una criatura. Quiere dejar en claro que este Hijo de Dios no es como el Hijo de Dios que conocen las personas que se encuentran en la cultura de aquella época. Y habla de Jesucristo como el Logos, la palabra o el verbo de Dios. Esta palabra Logos era utilizada por los griegos de su época para referirse a una razón u orden universal. Como hoy en día muchas veces escuchamos hablar acerca de la madre naturaleza, que mantiene, ¿verdad?, en su sabiduría los límites del mar, para que no salgan más allá de donde corresponde, o que es capaz de restaurarse después de un incendio. En ese sentido, los griegos utilizaban esta palabra logos. Pero Juan dice, esto que se conoce como el logos, como esta fuerza natural que mantiene en orden las cosas, es una persona. Y parte justamente hablando de que en el principio era el verbo, era el logos. Y uno podría preguntar, bueno, ¿en qué principio? Y aquí podríamos remontarnos a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando nosotros hablamos en ese principio, podríamos ir un poco más atrás, incluso. Porque nuestro concepto de eternidad es siempre difícil de explicar, para todos. Tenemos un concepto de infinito que se nos acaba rápidamente, porque nuestra mente no está pensada en el infinito. Nuestra mente es bastante más limitada. Y parte diciendo, en el principio era el verbo. Y me voy a detener en el era. Si ustedes se fijan en esta forma verbal, es hacia atrás. No dice es o será. Está hablando, digamos, en el principio era. Y este era también se puede traducir como los griegos usaban este verbo, tal cual como en inglés se usa el to be, el ser o estar. ¿Ya? Entonces, este era, ¿verdad? También podría decir estaba. Estaba el verbo. Está hablando, digamos, de que en ese entonces ya era presente, ya estaba ahí. O como dice, por ejemplo, la traducción de la Biblia, la LBLA, la Biblia de las Américas, existía. Al principio existía el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí me voy a detener un poco en la palabra con. El verbo era con Dios. Este con hace una referencia bastante interesante, porque cuando uno dice que está con alguien, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que estoy con Carolina, aunque no estoy físicamente en este momento, denota una relación, denota una participación entre unidades. Y al mismo tiempo, ustedes pueden distinguir rápidamente que Carolina y yo somos dos personas distintas. Este con está justamente dado en esta relación íntima, en esta relación que se encuentra al lado, digamos, o de par con alguien. Entonces, cuando dice, y el verbo era con Dios,
está hablando justamente de esta relación que existe, que nosotros, bueno, ya sabemos que es entre el Padre y el Hijo de forma eterna. Pero para que no quede duda que en esta relación que el Verbo tiene con Dios, dice a continuación también que el Verbo era Dios y que éste era en el principio con Dios. Nosotros muchas veces hablamos de la Trinidad, palabra que no está exactamente escrita de esa forma en la Biblia. Pero de aquí nosotros podemos desprender esta relación eterna que tiene el Padre con Jesucristo. Y esta relación que tiene Jesucristo siendo Dios mismo. No estamos hablando de que Jesucristo y el Padre sean ambos dioses por separado, como quien diría, tenemos 2 dioses o 3 dioses o 4 dioses, no sé. ¿Sí? Dejémoslo hasta en 3, para no salirnos de verdad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trata de que tengamos 3 dioses, sino que tenemos un solo Dios. Y este Dios es uno. Que se ha manifestado a nosotros o se nos ha mostrado en distintas personas. Dios se ha tratado de comunicar a nosotros. El hecho de ver aquí a Jesucristo como el Verbo o la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que tenemos un Dios que se está tratando de comunicar con nosotros. Un Dios que nos habla. Un Dios que quiere que nosotros le conozcamos. Y se ha revelado por medio de Jesucristo, su Hijo. Esta manifestación del Verbo en eternidad, nosotros incluso la podemos apreciar en el mismo Evangelio de Juan, un poco más adelante, cuando Jesucristo llega y en la oración dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, claramente Jesucristo y el Padre estaban en la gloria, gozando uno del otro. Manifestándose amor mutuo. Y aquí queda establecido nuestro primer punto, que es que el Verbo es Dios. Que Jesucristo es Dios. En nuestro segundo punto conversaremos de que el Verbo es el Creador. En el verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí claramente parte hablando que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Cuando Dios dijo al principio, en el Génesis, que se haga la luz, ¿verdad?, que se hagan los seres vivientes, que se hagan las estrellas, Jesucristo estaba ahí presente y era Él quien estaba realizando las cosas. Recientemente leía a un teólogo, Bavinck,
que hablaba justamente de cómo es que a través del lenguaje podemos entender un poco cómo es esta relación trinitaria. De un Padre que emite la palabra, de Jesucristo siendo la palabra y el Espíritu Santo ejecutando la palabra o transportando la palabra. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay algunas sectas que plantean que Jesucristo es la primera creación. Sin embargo, en este versículo es claro diciendo que sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, no solo está hablando en el positivo, de que Él que Él creó todas las cosas, sino también en el negativo, de que absolutamente nada sin Él fue creado. En Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces nos encontramos que no es solamente un creador que llegó, puso la cuerda y abandonó su creación, sino que es un creador que está preocupado de que las cosas mantengan su orden y que continúen subsistiendo. Y es aquí justamente donde muchas veces nos encontramos con mucha gente que para negar esta cualidad de nuestro Dios, simplemente habla de la madre naturaleza. O en su época hablaban del logos, la época greco-romana. Y es ahí donde Juan habla o personifica a Jesucristo con este logos. Y es ahí donde nosotros podemos llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú llamas madre naturaleza no es la madre naturaleza. Es Jesucristo actuando en misericordia de todos. Entonces, tenemos que el Verbo es Dios y también que el Verbo es el Creador. Finalmente, en estos versos 4 y 5 dicen, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo como el creador es el autor de la vida. Y no solo de la vida física, sino también de la vida espiritual. Como leíamos en Colosenses, creó todas aquellas cosas que también son invisibles. Los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Y todos quienes gobiernan en el reino celestial. Jesucristo es la fuente de la vida. Recordemos cómo fue creado el hombre o el ser humano. La verdad fue creado con barro y sopló vida en él. Jesucristo es la vida.
Podemos recordar también a la vid y los pámpanos. A través de la vid es que fluye la savia. Y nosotros solamente somos pámpanos, tenemos vidas conectadas con Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y no solo la vida, sino también la luz del mundo. Hace poco rato leíamos en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesucristo es nuestra vida, es nuestra luz. Y eso nos lleva, naturalmente, a concluir o aplicar esto hacia nuestra vida. La única forma que nosotros tenemos de conocer a Dios es a través de Jesucristo. De hecho, él mismo lo comentó así en el Evangelio, cuando le dijeron: muéstranos al Padre. ¿Qué fue lo que respondió Jesucristo? ¿Cuánto tiempo llevo entre ustedes y aún no me conocen? Nuestra relación con Dios es mediante Jesucristo. Y tenemos que conocer a Jesucristo. Y este Jesucristo es un Jesucristo eterno. Su historia no comienza en Belén. Su historia se remonta al principio de los tiempos. Porque Él es Dios. Y es un Dios que se nos ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es quien nos muestra a Dios. Jesucristo es el Dios que nosotros podemos ver, entender. Porque en su misericordia Él quiso revelarse a nosotros y no dejarnos sin entendimiento, sino que a través de Jesucristo nosotros podemos ver a Dios. Nosotros estamos llamados a conocer a Jesucristo cada día más. Recordemos el sermón de la semana pasada, donde hablaba justamente que en Antioquía por primera vez a los seguidores de Jesucristo se les había llamado cristianos. Nosotros estamos llamados a eso, a aprender de Él, a conocerle a Él. Porque Él, que es la luz, va a apartar las tinieblas de nuestra vida. ¿Quieres saber cómo ser santo? Conoce a Jesús. Él es la luz. Él es quien aparta de nuestro corazón toda tiniebla. Él es quien nos guía y nos conduce por el camino al Padre. Es verdad, esto nos solucionará todos nuestros problemas que tengamos acá en la tierra, pero sí nos llevará a la vida eterna. Conocer a Jesucristo es quien nos va a ir limpiando nuestros corazones, nos va a ir mostrando quiénes somos, nuestro pecado, nuestra maldad. Y podemos enmendar nuestros caminos, tomados de Él, porque es la única forma en que las tinieblas han sido derrotadas, porque las tinieblas no tomaron dominio de la luz, sino que la luz fue quien venció a las tinieblas. Y así, hermanos, es que
les invito a que sigamos reflexionando en esto, sigamos conociendo a Jesucristo con una vista amplia, no solo de repente pensando en Jesucristo en el Evangelio, sino en Jesucristo a través de toda la Escritura y ver cómo Él se manifestó de principio y se manifestará así hasta el fin. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias por la salvación mediante tu Hijo amado. Gracias porque Él, siendo Dios, no se aferró, Señor, a su divinidad, sino que se despojó de ella y vino para salvarnos a nosotros, para mostrar el camino. Señor, gracias te damos, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Y te revelaste, Señor, a ti mismo, y te mostraste para que pudiéramos encontrar la salvación. Gracias te damos por esto, en Jesús. Amén.